Yo cuando voy a predicar voy con todos los nervios del mundo. Parece que solamente yo estoy nervioso. Y bueno, y es por la responsabilidad también, ¿no? Y menuda responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de llevar su palabra, el Evangelio, a las vidas. Señor Daniel, gracias por Daniel. Bendecimos en tu nombre su vida, su ministerio. Y queremos que lo uses hoy en medio nuestra. Habla a nuestros corazones. Queremos, Señor, que esta etapa nueva, fresca que está viniendo, tú, Señor, más y más la prolongues y traigas no solamente gloria para ti, Señor, que la queremos, sino bendición para muchas almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Gracias. Bueno, como sabéis, estamos hablando acerca de la liberación en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, y hemos estado mencionando algunos aspectos en los cuales el Señor pues quiere liberarnos, ministrarnos liberación para que podamos seguir avanzando y yendo hacia adelante en sus propósitos. Y ahora vamos a entrar en una nueva dimensión, en una nueva realidad espiritual, en la cual también pues necesitamos o podemos llegar a necesitar pues liberación en nuestras vidas. Y vamos a hablar, es el quinto y último punto de las diferentes realidades que hemos estado viendo, y vamos a hablar de las ligaduras del alma. Las ligaduras del alma. Las ligaduras del alma son ataduras que se producen, como su propio nombre indica, en el alma del ser humano. Básicamente en lo que viene siendo las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y que siempre ese tipo de ligaduras tienen un respaldo, cuanto menos tiene un respaldo por parte de las tinieblas, tiene un respaldo por parte de espíritus malignos. Pero déjame que te diga que cuando hablamos de esto, y esto es bastante generalizado, todos los que se mueven en el ámbito de la liberación llegan a entender lo mismo, y es importante aclararlo. Un creyente, un nacido de nuevo, no puede estar poseído, ¿vale? Porque el Espíritu Santo está en su espíritu, pero sí puede estar influenciado por espíritus malignos y necesitar ser ministrado. ¿Por qué? Porque operan en el ámbito del alma, en el ámbito de la mente, en el ámbito del corazón. Entonces podemos llegar a necesitar liberación ahí. Y las ligaduras del alma son muy diversas. Hay un montonazo, hay infinidad de ligaduras que se producen en el alma del ser humano y que vienen por causas muy diversas, muy amplias. Hay montonazos, podríamos hablar pensamientos de suicidio, sentimientos de rechazo, sentimientos de soledad, temores, y podríamos seguir, y la lista es muy amplia. La lista es larguísima, tanto la lista de ligaduras del alma como de las causas que la producen son infinitas. Y esas ligaduras muchas veces se pueden tratar desde el ámbito de la psicología, se pueden tratar desde el ámbito de la ciencia, pueden tener una explicación desde el punto de vista neurológico o neurocientífico de respuesta que da el cerebro ante determinadas circunstancias, y por medio de terapias pues se pueden desbloquear determinados asuntos y la persona puede ser libre, pero hay momentos en los que no. Y claro, cuando no llega la ciencia, y cuando no llega la psicología, y cuando no llegan las terapias, ¿qué es lo que hacemos? Se necesita ministrar liberación a la persona. Por ejemplo, son casos que suelen ser frecuentes y muchas veces se da.
una persona que tiene temor a conducir. Son casos reales, ¿vale? Que le tiene pánico a coger el coche y conducir. Y resulta que la persona tiene el carnet de conducir. Y en el pasado conducía. Te pones a investigar, le preguntas a la persona, a su familiar, y resulta que en el pasado tuvo un accidente. Iba conduciendo y tuvo un accidente. Y desde entonces no ha sido capaz de coger un coche en su vida. Esto pasa. Yo conozco un caso de una persona que por un accidente no ha vuelto a coger el coche. Son casos reales que pasan. Le pasan a creyentes y le pasa a no creyentes. Claro, esto se puede explicar desde la psicología y se puede tratar desde la psicología por medio de terapias. Pero ¿y cuando a pesar de eso no llega? Porque hay detrás espíritus inmundos. ¿Qué pasa? Que aunque haya una explicación científica por medio de respuestas que da el cerebro y un montón de cosas que yo no llego a entender del todo porque no me he dedicado a estudiar el comportamiento del ser humano en su mente, pero a veces lo que pasa es que cuando experimentamos determinadas situaciones en nuestras vidas, se generan una serie de pensamientos y se generan una serie de sentimientos que si no los gestionamos bien, estamos abriendo una brecha, una puerta para que espíritus inmundos entren, tomen lugar y nos aten. Y entonces hay que ministrar liberación a la persona. Me contaba Rosa hace un par de semanas que había escuchado un testimonio de una mujer que tenía pánico a volar, a coger el avión, le tenía pánico. Y se debía a que había tenido un percance en el pasado, ¿verdad?, con el tema de un vuelo o no sé qué historia, y le entró tal pánico que no fue capaz de volver a coger un avión hasta que se le ministró liberación. Y cuando se le ministró liberación, creyente ella, entonces fue capaz otra vez de volver a coger un avión. Entonces, hay muchas ligaduras que se generan en nuestra alma por situaciones, por circunstancias, por realidades que producen en nosotros sentimientos, que producen emociones, que producen pensamientos que si no los gestionamos bien, le estamos dando puerta a espíritus malignos para que nos aten y nos mantengan atados. Y es ahí cuando necesitamos ser ministrados liberación. Claro, cuando llega a esos casos se necesita la guía del Espíritu Santo para poder identificar qué tipo de ligadura tiene esa persona. Se necesita la revelación que traiga el Espíritu Santo para saber cuáles son las causas y a qué se deben. Y sobre todo se necesita la dirección del Espíritu Santo para poder ministrar liberación a esa persona en esa necesidad muy concreta. ¿Tiene estos fundamentos bíblicos? Claro que sí. Si vamos a Efesios 4, 26 y 27, dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, aunque aquí son 2 versículos, recordad que en el original no había versículos. Esto era una carta. Los versículos se añadieron posteriormente para ayudarnos en el estudio de la Biblia. Pero esto venía todo ligado. De hecho, esa es una sola oración. Los 2 versículos son una sola oración que tiene 3 frases. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las 3 frases que forman parte de la misma oración están interconectadas. En la traducción de la Reina Valera, que es la normal que tenemos todos y hemos leído, a lo mejor no lo percibimos tan claro. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: no pequéis al dejar que el enojo os controle. Ya estamos hablando ahí de cómo un sentimiento está dominándome. No permitáis que el sol se ponga mientras seguís enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea,
cuando yo no gobierno ni gestiono bien mis emociones, le puedo estar dando lugar a espíritus malignos en mi vida. Y es ahí donde yo necesito ser ministrado en liberación, sea en el ámbito que sea. Ahora, la carga que ponía el Señor en mi corazón es tratar de aquellas ligaduras que tienen un denominador común, que son las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos los unos para los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado como seres sociables y que necesitamos relacionarnos los unos con los otros. Y en esas relaciones que establecemos los unos con los otros se producen, queramos o no, ligaduras y ataduras emocionales. Se generan ligaduras en el alma, incluso en la mente. Somos seres sociables, no podemos evitar relacionarnos. El que evita relacionarse es porque tiene alguna patología, por lo menos espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y le dio una serie de tareas, llegó un momento en que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó una compañera idónea. Y cuando nacemos, en parámetros de la normalidad, nacemos en el contexto de una familia. Y cuando vivimos en el contexto de una sociedad. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos pone en una familia, no en una organización. Somos una familia donde todos somos hermanos. Y nos pone en un cuerpo donde todos somos miembros. Entonces, y Dios, en su naturaleza y en su esencia, es un Dios plural. Entonces, Dios nos ha puesto en una situación donde normalmente tenemos que relacionarnos. De hecho, si tú lees el Nuevo Testamento, te darás cuenta que la inmensa mayoría de los mandamientos tiene que ver con las relaciones personales. Perdonaos, soportaos, saludaos, amaos, servíos, hospedaos, ayudaos los unos a los otros. La mayoría de los mandamientos tienen que ver con relaciones fraternales, con relaciones para con los unos, para con los otros. Tienen que ver. ¿Por qué? Porque no podemos evitar eso. Y cuando estemos en los cielos, por la eternidad, no vamos a estar a solas con Cristo, vamos a estar con miles de millones de redimidos de toda lengua, de toda raza, de toda nación, por la eternidad todos juntos. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo caído y en las relaciones se generan ligaduras. Ahora, déjame decirte que no siempre las ligaduras son negativas. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Hay ligaduras que en sí mismas son positivas. Lo vamos a ver ahora. Pero que se pueden pervertir y volverse en malignas. Y hoy vamos a ver cuáles son los tres canales principales o las tres vías principales por las cuales se establecen, queramos o no queramos, se establecen ligaduras entre las personas. Y esto pasa tanto dentro de la iglesia como ahí fuera. Lo quiera la gente o no lo quiera, hay tres tipos de relaciones que sí o sí producen una ligadura. Ahora, esa ligadura puede ser positiva o puede ser negativa, pero que producirse esa ligadura se va a producir. Es inevitable, se produce. Y la primera vía o el primer canal es el más básico de todo, es el matrimonio. El matrimonio. El matrimonio produce una ligadura y una unión entre dos personas. Para entender esto tenemos que ir al principio.
y tenemos que entender dónde viene el origen del matrimonio. Si nos vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 21 a versículo 25, dice así. Entonces Dios el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. De la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer o varona. Ahí dice varona, mi versión dice mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después veremos cómo Jesús retoma esto cuando le hacen una pregunta. Pero, ¿de dónde parte la idea del matrimonio? Parte de Dios mismo. El matrimonio no es un invento sociológico para construir una comunidad en sociedad. No es un invento del hombre para poder organizarse en una sociedad. El matrimonio parte de la iniciativa de Dios, parte del corazón de Dios. Es diseño divino. Por lo tanto, el único que está cualificado para decidir en qué consiste y en qué no consiste el matrimonio es el que lo ha diseñado, que es Dios. Y todo lo que se salga de ahí no es una mejora. Todo lo que se sale de ahí es una perversión. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea todo y habla del hombre y de la mujer, dice que todo lo que creó fue bueno en gran manera. O sea, no había nada mejor. Y si lo mejor era esa unión, todo lo que se sale de ahí es pervertido, está torcido, no vale. Entonces, ¿quién define qué es un matrimonio? Lo define quien lo ha diseñado y quien lo ha creado, es Dios. Todo lo que se salga de ahí es una perversión del diseño original de Dios. ¿Por qué parte de él? Porque dice que cuando hizo dormir a Adán y crea a Eva, después en el versículo 22, dice, la trajo al hombre. Fue Dios mismo el que atrajo a Eva hacia Adán. No fue iniciativa de Adán. No fue iniciativa de Adán el casarse. No fue iniciativa de Adán el decir, uy, voy a ir a por una muchacha, entre otras cosas porque no había mujeres. No podía ser iniciativa de Adán. Tampoco fue iniciativa de Eva, que Dios la crea y ve a Adán y dice, uy, mira qué muchacho más guapo. No fue. Fue iniciativa de Dios que cuando crea a Eva, la trae a Adán y los une. Es iniciativa de Dios. Déjame que te diga algo. Aquí, un principio importante, un principio fundamental. Jóvenes, escucharme en esta mañana y aquellos que estéis en condiciones espirituales para poder afrontar un noviazgo o casar. El principio es el siguiente, es este. La trajo al hombre. Esto es un paréntesis. Escúchame, procura con la persona que tú te cases que sea Dios el que te la traiga a ti. Y no seas tú el que viene y dice, Señor, quiero con esta persona. Mejor que te la traiga el Señor. Y si no, no des ni un paso. A menos que tú estés seguro y segura de que ha sido Dios el que te la ha traído o te lo ha traído, no des ni un paso. Yo puedo dar testimonio en mi vida y en la de Rosa que si estamos casados es porque a mí Dios me la trajo y ella puede decir, a mí Dios me lo trajo. Fue en un momento en el que el Señor le dijo a ella, oye, ¿y si este muchacho? Y fue un momento en el que el Señor me dijo a mí, oye,
y ella. Y fue entonces cuando empecé a orar, no a hablar con ella. Vamos a hacer las cosas en orden, a orar para ver. Pero yo no empecé a orar antes. Es más, a mí antes de ella, y a ella también le pasó, me gustaban otras, pero ni siquiera oraba ni hacía nada. ¿Sabe por qué? Porque no entendía que fuera de Dios. Era solamente un gusto. Ay, si te gusta, si me gusta nada. Si yo no entiendo que es de parte de Dios, me da igual lo justo. Así opera la gente en el mundo. Nosotros tenemos principios bíblicos. Señor, ¿este gusto es tuyo o no? Porque si yo no entiendo nada de parte tuya, no hago nada, ¿eh? Pero los cristianos nos movemos por emociones. Tristemente, igual que ahí fuera. Entonces, deja que la persona te la traiga a Dios. Si tú estás seguro, y yo lo tenía muy seguro, yo lo tenía segurísimo. Yo lo tenía muy seguro, porque en mi caso el Señor me habló a través de 2 sueños. A ella le habló de otra manera. Pero tenlo seguro. No confundas un sentimiento, una atracción por, es la voluntad de Dios. No confundas el hecho de que, es el único que hay en la congregación, no hay más, con el hecho de que es la voluntad de Dios. Que confundimos muchas cosas, pero no deberíamos. Entonces, deja que sea Dios el que te traiga a la persona. ¿Por qué? Porque, como dice más adelante, cuando se casan, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vais a ser uno. Os vais a unir de por vida. De por vida. Ahora, Jesús más adelante, en Mateo 19, vienen los fariseos a hacerle una pregunta con mala intención, porque la pregunta era para tentar a Jesús. Y la pregunta que le hacen, la sabemos, ¿verdad? Venga, hoy se va a poner farruca la Biblia. En Mateo 19 vienen los fariseos a hacerle una pregunta con maldad. En el versículo 3 dice, le preguntaron para ponerlo a prueba, para tentarlo. O sea, que la pregunta era maliciosa. Pero el Señor responde y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que, Jesús lo explica, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe nadie. ¿Quién puede separar el matrimonio? Nadie, solamente la muerte. Nadie separa el matrimonio. Estás unido con la persona que te casas, estás unido con ella de por vida. Quieras o no, estás unido, porque el hombre no lo separa. Solamente la muerte lo separa. Ahora, fijaros bien, Jesús dice, ya no son dos, sino un solo hombre. Un solo hombre. La unión matrimonial es más que una unión, es una fusión. Es una fusión, ya no son dos, sino una sola carne. O sea, el individualismo ahí queda eliminado y de repente cuando dos personas se casan, sea aquí o sea allí, cuando dos personas se casan dentro de el modelo bíblico, es cuando se produce esta unión. Si es fuera del modelo bíblico no se produce esta unión porque no es matrimonio. ¿Me entendéis? Como diría Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero dice que ya no son dos, sino una sola carne. Una sola carne. O sea, Pablo llega a hablar y llega a decir que esto es un gran misterio. Una sola carne, o sea, estamos hablando que de repente se crea, entre comillas, un nuevo ser espiritual.
En el matrimonio ya no es ella y soy yo. Somos nosotros como una sola unidad. Tratar de explicarlo es como explicar la Trinidad, hermano. Dios es uno, punto, no hay más. Hay un solo Dios, que resulta que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y entre los tres se relacionan. Pero es uno. Pero yo veo que son tres que se relacionan y uno le dice y el otro, sí, pero es uno. Pues no lo entiendo, porque es un misterio que se cree por fe. Pues el matrimonio es igual. Ah, pero es ella. No, pero soy yo. No, pero es que somos uno. No es ella, ni soy yo. Uno, una única unidad. Somos una misma entidad. Un misterio, una locura tratar de explicarlo. No puedo, no tengo palabra para explicártelo. Igual que no te puedo explicar la Trinidad. Pero es uno. Derek Prince, a raíz de esto, dice lo siguiente. En la unión inicial del hombre y la mujer, ellos estaban tan perfectamente unidos que ellos perdieron sus identidades separadas y se volvieron una sola carne. Sus identidades separadas. Este mundo nos vende otro modelo de matrimonio. Os podéis casar y que cada uno viva su vida. No hay identidades separadas. No hay identidades separadas. No, yo tengo mi cuenta, tú tienes tu cuenta. No, yo tengo mis amistades, tú tienes tus amistades. No, yo hago esto, tú haces aquello. Escúchame, se pierde identidad personal y tenemos una común. Hoy en día están de moda los matrimonios donde hay libertad para que cada uno haga lo que le dé la gana y como le dé la gana y no hay que... Escúchame, somos uno. Somos uno. ¿Y dónde queda tu libertad? No la hay. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Pablo. Fuertísimo esto. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Menos libertad que esa yo no la conozco. O sea, ¿yo no mando sobre mi cuerpo? No. Mi cuerpo es mío, yo decido si aborto. Si estás casada, tu marido también tiene que decidir. ¿Es mi cuerpo? No, es el suyo. Mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu marido. Marido, tu cuerpo no es tuyo, es de tu mujer. Hasta ahí llega la fusión. Pero el mundo nos vende otro modelo. Pero no es el modelo bíblico. Es una fusión. Es una fusión. La palabra cónyuge significa unir con un mismo yugo. Ponerse bajo un mismo yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo, verdad? Era una pieza que se ponía sobre dos animales a la hora de arar y los mantenía unidos. ¿Y qué pasa cuando los animales están con un mismo yugo a la hora de arar? Que van juntos. No pueden ir cada uno por un lado. No pueden ir para Rosa, ven. No pueden ir cada uno para un lado. En el momento que yo dije si quiero, y ella también, le pon la mano aquí como si fuera un yugo, intenta ir para la izquierda y yo para la derecha. No va. Quizá el que tenga más fuerza arrastre al otro. Pero no podemos ir cada uno a nuestra bola en el matrimonio. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo un mismo yugo. Estamos bajo un mismo yugo. Hoy en día se dan modelos de matrimonios en los que, bueno, no pasa nada, que cada uno vaya a su bola, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, cada uno... No. Hay que ir en la misma dirección. Hay que ir en la misma dirección. ¿Por qué? Porque si no las cosas no van bien. Porque queramos o no queramos, estamos bajo un mismo yugo. Y si no vamos en la misma dirección, los primeros que se van a dar cuenta son los niños. Por eso los niños muchas veces manipulan a los padres.
Porque sabe que si con la madre a lo mejor no puede, el padre y torea al padre, o al revés. Si sabe que con el padre no puede, torea. Entonces, matrimonios, por favor, poneros de acuerdo. Porque no podéis ir en direcciones contrarias. Bueno, ¿y entonces quién tiene que ceder? Bueno, primero tendrá que ceder el que menos acorde esté a la Biblia. Tendrá que ceder el que menos acorde está a la Biblia. Y después, bueno, después tú sabes, hay principios espirituales. No voy a entrar. Pero no podemos ir en direcciones contrarias. Ni darle la imagen al niño de que, bueno, esto no importa, y el otro, bueno, pues sí importa, y ahora ¿quién ha hecho cuenta? Porque los niños ven si estamos o no estamos remando en la misma dirección. En una misma dirección. Ahora, esta ligadura en sí se produce y es positiva en sí misma. ¿Por qué es positiva? Porque el diseño lo ha hecho Dios y eso es positivo. Pero se puede pervertir y volverse en una atadura maligna. ¿Cómo se vuelve maligna esta ligadura? Por 4 razones. La primera, cuando yo la hago fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo me caso fuera de la voluntad de Dios, me estoy ligando, uniendo de por vida a una persona que Dios no tenía para mí. Y eso, de principio puede estar muy bonito, pero cuando pasan los años, muchas veces da la cara. Y vienen los problemas. ¿Por qué? Porque te has casado con quien no debías. Y no me refiero solamente a, me caso con un inconverso. No. Es que tú te puedes casar con un creyente, pero que no sea la voluntad de Dios que ese creyente sea para ti o esa creyente sea para ti. ¿Cuánta gente, desgraciadamente, en las iglesias han pasado de largo el consejo? No, pero es que es cristiano. Mira, no tires por aquí. Se han saltado el consejo. Ni siquiera han orado. Por favor, no te metas en un noviazgo sin orar. No te metas sin orar en un noviazgo, por favor. ¿Cómo vas a conocer entonces la voluntad de Dios? Bueno, pues los hay, sin orar, sin leer la Biblia, sin atender a principios bíblicos y sin seguir el consejo. Y pasan los años y el matrimonio es un sufrimiento, es un infierno. Muchos terminan divorciados y desgraciadamente algunos con hijos por medio. ¿Y todo por qué? Porque te has casado fuera de la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué? Pues ahora eso lo vas a estar pagando toda la vida, a menos que Dios intervenga y haga un milagro y os vuelva a unir a los dos, o se ventila al otro. Pero como no podemos orar para que el Señor se lleve al otro, no podemos orar eso, ¿y ahora qué? Pues ahora te toca aguantar el chaparrón. Y el problema no es ese, el problema es que hay hijos sufriendo y hay una congregación cargada porque te está viendo a ti sufrir. Entonces, cuando yo me caso fuera de la voluntad de Dios, estoy metiéndome en una ligadura que es negativa, que de primero no se ve, pero después sale a flote. Desgraciadamente sale a flote. Y en las iglesias estamos hartos de ver esta realidad. Entonces, algunos todavía estáis a tiempo. Entonces, yo prefiero desanimar a los jóvenes para que no se casen, a decir, venga, escúchame. Venga, no. Porque Pablo dice, yo prefiero que os quedéis solteros, Pero aquí todo el mundo, venga, joven, a ver cuándo te casas. Tranquilo, no hay prisa. Que si no te casas no pasa nada. No pasa nada. Hay que volver a hablar también de la soltería desde los púlpitos.
Yo personalmente no es que tuviera ni un afán por casarme ni una preocupación por no casarme, pero que si no me casaba tampoco tenía yo ningún problema, ¿verdad? Que no era algo... Pero, cuidado. La segunda razón por la que se puede volver esta atadura negativa es cuando cada uno toma su propio camino. Cuando dentro del matrimonio cada uno toma su propio camino, esta ligadura se vuelve negativa. Pasó, por ejemplo, con Job. Job pierde a los hijos, los pierde a todos, a los 10 eran, ¿no? 10. Pierde todo su poder adquisitivo, el dinero, la fortuna, todo lo que tenía lo pierde. Y le entra una enfermedad en la que él sufrió bastante, pero él tomó una decisión, él tomó el camino de mantenerse firme en el Señor y a pesar de todo eso, adorar a Dios, no echarle en cara nada al Señor. Dios dio, Dios quitó, dijo él, aunque su entendimiento era limitado porque ni Dios quitó, Dios no le quitó, se lo quitó el diablo. Pero él dijo, mira, sea el nombre de Dios alabado. Y su mujer tomó otro camino. Maldice al Señor y muérete. Tomó otro camino diferente. Isaac y Rebeca tomaron dos caminos diferentes que después dieron problemas en sus hijos y en posteriores generaciones. Abraham se había posicionado, en este caso de Esaú. Rebeca se había posicionado a favor de Jacob. Rebeca estaba alineada con la voluntad de Dios, porque ya Dios le dijo antes que el que iba a ser bendecido y el que iba a heredar era Jacob. Entonces ella estaba alineada con la voluntad de Dios. El que no se había alineado era ahí el marido, que se había posicionado de Esaú. Sin embargo, Rebeca no hizo las cosas bien. Estaba bien alineada con Dios, pero los métodos que empleó, la manipulación y el engaño, no eran de Dios. Y eso trajo un problema en sus hijos, hasta tal punto que uno de ellos tuvo que huir porque el otro se lo quería cargar. Trajo un problema. ¿Por qué? Porque cada uno tomó un camino. Y aquí siempre le echamos el rapapolvo a Rebeca, pero la mayor culpa la tiene ahí Abraham, porque como cabeza de familia, porque como cabeza de familia, él tenía que entender y alinearse con la voluntad de Dios porque ya se lo había dicho quién era el que iba a heredar, que era Jacob. Pero él... Entonces vinieron problemas. Entonces vienen problemas en el matrimonio cuando cada uno tomamos un camino diferente. También se produce una ligadura negativa dentro del matrimonio cuando ambos reman en la misma dirección pero es contraria a la voluntad de Dios. Véase Ananías y Zafira, un matrimonio. Se presenta Ananías delante de Pedro y Pedro le dice, oye, ¿vendisteis tanto la heredad? Ah, sí, y sabemos lo que pasó. Era mentira y vino el juicio de Dios. Y como en un lapso de 2 o 3 horas viene su mujer sin saber lo que había pasado y Pedro le da la oportunidad, oye, ¿en verdad vendisteis esto en tanto? Ah, sí. Y Pedro dice en Hechos 5, versículo 9, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Cuidado con llegar a acuerdos que van contrarios a la voluntad de Dios. Yo no sé quién tuvo la iniciativa porque la Biblia no lo dice, si fue Ananías o si fue Zafira. Pero lo que está claro es que ninguno se desmarcó. El otro debería haber dicho, mira, cariño, te amo, te quiero, te respeto, pero yo aquí no te voy a seguir. Yo no voy a mentir. Tú allá, pero si a mí me preguntan, yo voy a decir la verdad. Yo aquí no te puedo seguir. No podemos alinearnos como matrimonio para ir en contra de la voluntad de Dios. Y lo que pasa muchas veces normalmente es que, desgraciadamente,
el que tiene las cosas más claras, por evitar conflictos, cede ante el otro. Es lo que suele pasar normalmente. El que tiene las cosas más claras, cede ante el otro. Entre comillas, para evitar conflictos. No, perdona. Ya estás creando tú el conflicto. Si tú tienes las cosas claras según la Biblia y según Dios, y tú cedes, tú ya estás creando un conflicto en tu hogar. Si vas a tener un conflicto, tenlo por mantenerte firme en lo que tú entiendes de parte de Dios. Recuerdo una vez un caso, un hermano, que él tenía las cosas muy claras en cuanto a qué decirle a sus hijos en un determinado tema, porque no quería mentir. No quería mentir porque él entendía que eso era mentir a los hijos, y con la Biblia en la mano entendía que no. Pero su mujer no lo veía así. Anda, qué más da, qué ilusión, qué bonito ese día tan especial, nos vamos a cargar. Me imagino que entendéis por dónde van los tiros. ¿Le vaya a cargar la ilusión al niño? El marido, en vez de posicionarse y decir, no le vamos a mentir, por evitar un conflicto con su esposa, cedió. Y están mintiendo a los niños. ¿Por qué? Porque normalmente, desgraciadamente, el que tiene las cosas más claras es el que suele ceder ante el que no, por evitar un conflicto. Pero espérate, no es así. Así no tiene que ser la cosa. Abórdalo con la mayor sutileza que pueda, pero porque el conflicto, en el momento que cada uno ve las cosas de una manera, el conflicto ya está. El conflicto ya está. Ahora tú te tienes que posicionar. O te pones de acuerdo con la otra persona para evitar un conflicto, pero ya lo tenéis con Dios, o te posicionas del lado con Dios y al final tienes el conflicto con tu cónyuge. Pero al final no podemos pactar ni llegar a acuerdos para ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y la última razón por la que se puede volver maligna es cuando uno ya está casado y viola los términos del acuerdo, transgrede el pacto. Cuando uno atenta contra el pacto matrimonial. Entonces, cuando tú quebrantas ese pacto, esa ligadura ya empieza a... que no se rompe, que la ligadura no se rompe, porque solamente la rompe la muerte, pero se empieza a convertir en algo negativo. Entonces, el matrimonio, sí o sí, queramos o no queramos, ya seas creyente o ya seas de la religión que sea, te une de por vida a otra persona siempre y cuando ese matrimonio sea dentro de los parámetros que Dios ha fijado. Y va a depender de las decisiones que tú tomes si esa ligadura va a ser positiva o va a ser negativa. Pero que ligadura la hay. El problema de esta ligadura es que una vez que se hace ya no se rompe, hasta que no me diga la muerte. ¡Ay! ¿Cómo me libero yo de esto? Esperando a que uno muera. Es que no hay otra. Esta ligadura no se rompe. No se rompe. La segunda relación que establece ligaduras entre las personas es la amistad. La amistad. Hace poco estuvimos hablando con los jóvenes del tema de la amistad. Y la amistad es muy importante. Y estuvimos viendo pues una enseñanza, ¿verdad?, de Danilo Montero, creo que era, hablando de la amistad. Y dentro de la amistad hay muchísimos principios que tú puedes ver tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero quitando todas esas, para hacer corta la cosa, menciona dos principios que son fundamentales en una buena relación de amistad. Y el primer principio, que yo mencionó un montón, pero hay dos
que solamente te lo vas a encontrar en el cuerpo de Cristo, no lo puedes encontrar ahí fuera. Y el primero es que un verdadero amigo te ayuda a mantenerte firme en la fe y te ayuda a mantenerte firme en tus convicciones espirituales conforme a la Biblia. Si un amigo no te ayuda a mantenerte firme en la fe y no te ayuda a mantenerte firme en tus convicciones espirituales, escúchame, mejor que no tengas esa amistad. ¿Cuántos jóvenes o cuántos adolescentes han sido arrastrados al mundo porque han tenido más amigos ahí fuera que aquí dentro y no le han ayudado a mantenerse firmes en la fe ni en sus convicciones espirituales? ¿Por qué? Entonces, esa amistad es buena si te ayuda a mantenerte firme en las convicciones. Si no, no es buen amigo. En Daniel capítulo 3 tenemos el caso de los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando llega el rey Nabucodonosor, les pide que se arrodille a todo el pueblo, a toda la nación, que se arrodillen delante de la estatua y la adoren, una estatua que había creado, y que al sonido del tamboril, de las trompetas y de la flauta, todo el mundo se tenía que postrar y adorar. Y cuando llega el momento, todo el mundo se postra y ellos 3 no. Y viene Nabucodonosor y le dice: oye, ¿vosotros por qué nos habéis? Dice: porque nosotros solamente adoramos al Señor. Se mantuvieron firmes en sus convicciones espirituales y firmes en la fe. Y los 3 estaban de acuerdo, y muy probablemente la fe del uno fortaleció al otro. Ahora, imagínate tú el caso que Sadrach hubiera dicho: yo no me postro delante de la imagen, pero Mesach y Abednego hubieran dicho: vamos a ver, Sadrach, por favor, no seas extremista, no seas fanático, que nos van a cortar el cuello, bueno, nos van a quemar vivos, que nos van a echar a un horno, por favor, que no es para tanto. Mira, si es solamente ponerse de rodillas, ¿qué más te da? Si nosotros sabemos que en nuestro corazón adoramos solamente a Jehová, el Dios vivo, pero por favor no seas fanático. Eso no hubieran sido unos buenos amigos. ¿Por qué? Porque le estarían incitando a renunciar a sus convicciones espirituales. ¿Cuántos de tus amigos muchas veces que tú tienes una convicción espiritual en Dios y te la trata de tumbar? Ese no es un buen amigo. Ese típico amigo que tú le ves y le dices: estoy pensando, no sé, esta relación que tengo con esta persona, no sé si dejarla, no lo tengo muy claro, de parte de Dios, porque hablando, pues las visiones son un poco diferentes. Es buena chica, ella ama al Señor, ella sirve, pero noto que cuando hablamos, como que cada uno va por un lado. Si es un buen amigo, te dirá: escúchame, voy a orar por ti, pero si no lo tienes claro, te aconsejaría que lo dejases y que hables con el pastor. Pero si es un amiguete, que no es un buen amigo, te dirá: venga, hombre, no te rayes, no es buena cristiana, no, ella muy guapa, ¿hay alguna más en la congregación? Si os conocéis desde pequeño y os gustáis, venga, no te rayes, ya más adelante a lo mejor os ponéis de acuerdo. Eso no es un buen amigo. Dios está a lo mejor tratando contigo para evitarte que tú te unas de por vida a la otra persona, pero hay que buscar buen amigo. Por cierto, si estás casado y estás casada, que tu mejor amigo sea tu cónyuge. Que tu mejor amigo sea tu cónyuge. Y escúchame, cuidado con eso si estás casado o casada con tener un mejor amigo del otro sexo. Mi mejor amiga no puede ser ninguna otra mujer más que ella. Mi mejor amiga no puede ser ninguna otra mujer más que ella.
Ni ella puede tener un mejor amigo que no sea yo. Por muy piltrafilla que yo sea. Pero no puede. Pero no puede. No puede. No puede. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 63. La Reina Valera no me gusta cómo lo traduce, pero otras versiones lo traducen así. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Y la versión de Dios habla hoy, dice, yo soy amigo de los que te honran, de los que cumplen tus preceptos. Pasa tiempo con amistades que aman la palabra, que temen a Dios, que viven en santidad, que viven en sujeción. Pasa tiempo con esos amigos. Es que no los tengo, pues trata de buscarlos. Pero cuanto más tiempo pases con esos amigos, mejor será para ti. Y la segunda cosa que hace un buen amigo es que te ayuda a alcanzar tu destino en Dios. Te ayuda a alcanzar tu destino en Dios. Uno de los claros casos de amistad, en este caso lo encontramos en 1 Samuel 18, la amistad de Jonathan y David. El versículo 1 del capítulo 18 dice así: aconteció que cuando David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada. ¿Veis? Ya vemos aquí la ligadura. En este caso era una ligadura positiva. Quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Versículo 3. E hicieron pacto Jonathan y David porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. Aquí vemos un tipo de ligadura por medio de la amistad que es positiva. Cuando ahí habla de que el alma de Jonathan quedó ligada a la de David, está hablando de una amistad inquebrantable por parte de ambos. No hay nada más que una amistad. Por más que algunos quieran torcer el pasaje para decir que había algo más, pero no había nada más, entre otras cosas porque en aquel contexto y en aquella época los podían matar. No había nada más, era solamente una amistad. Todo lo demás es forzar la escritura para hacerle decir lo que nunca dijo y lo que nunca quiere decir y lo que nunca va a decir. No había más que una amistad, muy profunda, pero una amistad. Cuando habla de que su alma se ligó, está utilizando la misma expresión que utiliza Judá cuando habla en Génesis 44 de que el alma de Jacob quedó ligada a la de su hijo Benjamín por causa de la muerte de José, la supuesta muerte de José. Quedó ligada, quedó atada, pero no quiere decir que el padre tuviera nada más con el hijo. Pues aquí tampoco. No quiere decir nada más que había una amistad muy, muy inquebrantable, hasta tal punto que Jonathan ayudó a David a lograr su destino en Dios, que era ser rey. Y para eso Jonathan se tuvo que oponer a su padre. Y Jonathan se la jugó ayudando a David a escapar. ¿Por qué? Porque había una amistad. Y Jonathan supo identificar el destino de David. Porque cuando todo esto pasa, David ya había sido ungido por Samuel y Saúl ya había sido desechado y Jonathan hizo la lectura correcta. Yo no voy a heredar el reino de mi padre, por eso le entrega el manto y la espada a David como diciendo, escúchame, reconozco el destino que Dios tiene para ti, que no es para mí, y yo voy a colaborar contigo para que tú alcances ese destino, aunque yo tenga que renunciar a lo que legalmente yo soy heredero. Eso hace un buen amigo. El contrario, te pone trabas para que tú no alcances tu destino en Dios. Por eso es importante que tu mejor amigo, tu mejor amiga sea cristiana, porque el que está ahí fuera no te va a ayudar a alcanzar tu propósito en Dios. A lo mejor te ayuda a que tú alcances tus propios propósitos. Pero eso no tiene nada que ver muchas veces. Mis propios propósitos no tienen nada que ver con los propósitos de Dios. Búscate un buen amigo. Un buen amigo. Entonces, la amistad produce ligaduras.
que si te ayudan a mantenerte firme en la fe en tiempos de dificultad y te ayudan a alcanzar tu destino en Dios, son positivas. Si no te están ayudando, por favor, corta con esa amistad. Corta la amistad. No digo que cortes la relación. Puedes seguir manteniendo la relación, sobre todo si no es creyente, para traerlo a Cristo. Claro que sí. Digo, corta la amistad. A lo mejor ya no puedes pasar tanto tiempo con esa persona como antes, porque al final te va a afectar para mal, para mal. Y la tercera vía y la última vía de esta ligadura es algo de lo que hay que hablar en la iglesia y no se habla. Me parece que es tabú. Hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la amistad, pero la otra vía que produce ligaduras entre personas son las relaciones sexuales. Es el sexo. Es el sexo. Y hay que hablar de esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no lo hablamos en la iglesia, si no se enseña de esto a los jóvenes o a los adolescentes, si no se discipula en esto, lo van a hacer ahí fuera. Entonces hay que hablar de esto. Tantos años atrás a lo mejor no hacía falta, pero hoy hace falta. Primero, hace falta porque la gente que venga de ahí fuera y se convierta al Señor, todo el que venga de ahí fuera, va a ser raro la persona que venga y que no haya tenido ninguna relación con nadie, va a ser raro. Hoy en día, cualquiera que se convierta, digamos, desde la adolescencia para arriba, es difícil que vengan siendo castos y puros. Muy difícil. Muy desgraciado físicamente tiene que ser uno para que... Muy difícil. Es muy difícil. Y más en un mundo tan erotizado y tan sexualizado como el que tenemos. Es muy difícil que te venga incluso algún adolescente que no haya tenido relaciones sexuales ya. Y todo eso, lo veremos después, produce ataduras. Y van a tener que ser ministrados en liberación. Van a tener que ser ministrados en liberación. ¿Y quién les va a ministrar liberación? El que lo disipule o la disipule. Entonces tendremos que aprender a ministrar liberación a la gente que venga con eso. Es necesario hablar de esto porque no solamente la gente va a venir, sino desde las propias instituciones sociales, gubernamentales y educativas, se está incitando y empujando a los niños a eso, bajo la consigna, entre comillas, de sexo seguro, que bajo una lectura espiritual quiere decir, haz lo que te dé la gana, pero con precaución. Tú haz lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras, las veces que te dé la gana, pero hijo, con precaución. Y el único sexo seguro que hay en la Biblia es la abstinencia hasta el día que te casas. Punto. Fuera de ahí no hay nada seguro, espiritualmente hablando. Entonces, desde los colegios, lo que se le enseña ya a los niños con 11 años, con 12, y en el instituto lo que se les enseña es haz lo que te dé la gana, pero toma precaución. Y en la Biblia tenemos que decirle no, nada. Como diría Ricardo, nothing, que ya hace tiempo que no habla en inglés. Nothing, nada de nada. Eso está reservado única y exclusivamente para el matrimonio. Pero también hay que hablar de ello, porque desgraciadamente en la iglesia, ¿cuántas veces nos encontramos a adolescentes embarazadas? Y no podemos decir de adolescentes porque no se embarazan, pero seguramente también los adolescentes varones
también tengan lo suyo ahí fuera. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales forman vínculos, y lo vamos a ver después. ¿De dónde viene todo esto, hermano? ¿De dónde nos viene todo este libertinaje en el ámbito sexual? ¿De dónde nos viene? Todo esto nos viene desde la transición para acá. Todo esto viene de la transición para acá. O sea, la transición trajo muchas cosas positivas en cuanto a la libertad del hombre y también en cuanto a la libertad de la mujer. Ha traído muchas cosas positivas, pero ha traído muchas cosas negativas también la libertad. Y una de esas cosas negativas que ha traído tiene que ver con todo el tema de la fornicación, del adulterio y de la libertad sexual. Todo empezó con el tema del destape. Años atrás tú no podías ver y casi hoy en día que tampoco puedes ver una película española, porque es raro la película española en la que no salga alguna escenita o alguna mujer desnuda. Es raro. Empezaron por allí, por aquel entonces, las típicas películas de, los jóvenes no sabréis, pero los mayores, Pajares, Esteso, Ozores, en las que todas era raro en la que no saliera una mujer desnuda. Rarísimo. Todo el destape que hubo, empezaron a ver programas de televisión cargados de azafatas semidesnudas, insinuando las mamachichos que se levantaron en aquel momento. Los chistes verdes se empezaron a poner de moda. Había programas de chistes y a partir de las 12 de la noche, niños, iros a la cama porque empezaba la ronda de los chistes verdes. Y todo eso ha ido creciendo y se ha ido pervirtiendo a pasos agigantados cada vez más, hasta tener la sociedad que tenemos ahora, que si Dios no medía ya, de aquí a 5 años va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Entonces hay que hablar y tocar estas cosas. Todo eso viene de ahí. Ahora, el sexo en sí mismo es positivo en el marco que Dios ha establecido. Primera de Corintios nos habla de ello. Primera de Corintios, capítulo 7, es un pasaje que habla del matrimonio y de la virginidad. Y es un pasaje que no tiene desperdicio ninguno. Pero en el versículo 3 dice, el marido cumpla con su deber, con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Si vamos más adelante al versículo 5, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo para dedicaros al ayuno y a la oración. ¿De qué está hablando? Está hablando en el contexto, está hablando de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y ahí sí son positivas. Son positivas y son necesarias. Pero cuando se salen de ese contexto, se producen ataduras negativas. Ataduras negativas. Cuando se practica el sexo y las relaciones sexuales fuera del marco legal y espiritual que Dios ha establecido, empiezan a venir las ligaduras negativas. Y después nos extrañamos de por qué en nuestro país hay tanto divorcio. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio en nuestro país? Porque es raro, primero, que la persona llegue virgen al matrimonio. Y la mayoría han tenido relaciones sexuales con varias personas antes de casarse. Entonces viene con un montón de ligaduras espirituales que le vienen porque ha tenido relaciones sexuales con otros. Y después eso da la cara en el matrimonio. Y los matrimonios revientan. No es la única causa, pero es una de ellas. ¿Tiene esto un fundamento bíblico? Por supuesto. Primera de Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une a una ramera está diciendo, no sabéis que el que tiene relaciones sexuales con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una carne, una sola carne. ¿Te has dado cuenta que tener relaciones sexuales produce lo mismo que el casamiento? Une y funde a las dos personas. Escúchame,
El sexo no es solamente una actividad física. No es solamente una actividad placentera. No es solamente una necesidad biológica, que también lo es. No es solamente una expresión de amor. Escúchame. Espiritualmente hablando se produce una fusión. Por eso la Biblia habla tajantemente de mantenerse puro y casto hasta el día de casarte. Porque si no, te estás ligando y uniendo espiritualmente a otra persona. En el sentido de que muchos hablan y dicen, y ahora hablaré, pero que se produce por medio de las relaciones sexuales, se produce no solamente transferencia de enfermedades, pues eso es lo de menos. Hay transferencia espiritual. Hay transferencia espiritual. Y después no sabemos de dónde vienen las cosas, claro, porque a lo mejor es de con aquel con el que tú te acostaste con 15 años que te lo ha pasado a ti, cuando tuvisteis relaciones sexuales. Dice Frank Hammond, es un ministerio que opera en liberación, lleva creo que más de 40 años operando en liberación y ha ministrado a un montón de gente creyente en todos los ámbitos. Dice, por medio de las relaciones sexuales fuera del matrimonio se forman ligaduras del alma demoníaca. Y así va a venir la gente y va a necesitar liberación. Este mensaje en la época que vivimos es de total radicalidad. O sea, prácticamente, entonces en la época de Franco no había que enseñarlo. ¿Por qué? Y más atrás menos todavía, y cuanto más atrás no había que enseñar esto en la iglesia. Pero hoy en día es un mensaje sumamente necesario por todo lo que hay fuera. La gente muchas veces tiene problemas emocionales, problemas en el alma, y no saben de dónde le viene, y es que no paramos de transmitirnos espíritus los unos a los otros por medio de las relaciones sexuales. Y después la gente no sabe de dónde vienen las cosas ni qué es lo que le pasa. Ahora, yo voy a ir un paso más allá. Porque esto, que parece radical al mundo y desgraciadamente a muchos creyentes les parece radical, es básico. Es básico. La pregunta es, y aquí quizá alguno ya diga, aquí ya es radical del todo, pero ¿qué pasa en el noviazgo? ¿Hasta dónde puede llegar el contacto físico y hasta dónde no? Porque aquí muchos creyentes no lo tienen claro. Entonces, escucharme aquellos que tengáis pensamiento de echaros un novio o novia. Escucharme aquellos que estáis en una relación de noviazgo reconocida. Y escucharme a aquellos que estáis en una relación que no está reconocida, pero estáis viviendo como si fuerais novios. ¿Hasta dónde puede llegar el contacto físico? Te leo, que no son cosas mías. Watchman Nee se centra en enfatizar que el noviazgo debe ser un espacio para la santidad y el crecimiento espiritual y no debe estar centrado en el placer físico. Por lo tanto, todo contacto físico debe ser llevado con mucha precaución y temor de Dios, no dando rienda suelta a pasiones ni deseos. Billy Graham promovía la moderación en el contacto físico durante el noviazgo, enfatizando
que si bien un beso en sí no es pecado, debe evitarse si genera pensamientos o impulsos indebidos. Y déjame que te aclare, esto no lo dice él, te lo digo yo, porque soy hombre y entiendo de esto un poco. Un beso genera pensamientos e impulsos. Lo genera. Por lo tanto, según las palabras de Billy Graham, lo mejor es que evitarlo. Y ahora te leo el que es más clarito y más contundente. Nuestro amigo Frank Hammond. Dice así, y cito textualmente: a través de la atracción física y formas apasionadas de afecto, besos, caricias, abrazos, fuera del matrimonio, crean ligaduras demoníacas en el alma y no se ha llegado a tener relación sexual. Y sigue diciendo, demasiado contacto físico fuera del matrimonio, esto incluye el noviazgo, conduce a la formación de ligaduras en el alma que abren la puerta a espíritus inmundos. Conclusión de todo esto, cuanto menos contacto, mejor. Cuanto menos contacto haya en el matrimonio, mejor. Perdón, en el matrimonio tiene que haberlo. En el noviazgo. Cuanto menos contacto físico haya, mejor. Y yo sé de lo que hablo. Yo, si pudiera volver atrás algunas cosas de mi noviazgo, yo la cambiaría. Yo no puedo, pero yo sé que el Señor ha sido fiel y nos ha guardado. Pero cuidado. Cuidado que yo no te estoy hablando de lo que por ahí me dicen, yo te hablo de experiencia personal también y de que esto, cuanto uno más radical sea, mejor. Yo conozco casos de gente que en sus noviazgos ni se daban la mano. Yo a ese nivel no llego, pero prefiero eso a lo que yo veo muchas veces que son a los novios cristianos subiendo besos en las redes y en sus perfiles y en sus estados de WhatsApp. Por favor, primero que no los subas si sois novios. Y segundo, mejor no lo hagas. Evítalo. Cuanto menos contacto físico, mejor. Mejor. Hay que recuperar la santidad y la castidad aún en el noviazgo. Porque la Biblia nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y eso implica también nuestra manera de llevar el noviazgo. El contacto físico está reservado para el matrimonio, no para el noviazgo. Porque te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si al final tú no te casas con esa persona? Por la razón que sea. Porque has estado besando a alguien que no era tu futuro marido o esposa. Ya tienes un problema. Porque eso te puede generar una atadura de cara a tu futuro matrimonio. Y a lo mejor nunca sabes de dónde viene. Entonces, ¿esto es radical? Por supuesto que es radical. Y más donde vivimos ahora, hoy en día. El problema es que todo eso está entrando en la iglesia. La mayoría habéis visto la serie esta de Chosen, ¿verdad? Y hay una escena donde está por ahí Tomás hablando con la que se va a casar y otro de los discípulos está espiando y cuando ve que se van a dar como la manita, y hacen así. Y dice, nada. Eso es más seguro que cualquier otra cosa. Eso sí es sexo seguro. Eso sí que es seguro. Tenemos que entenderlo como una protección que Dios nos da
para que después no afecte a nuestro matrimonio. Incluso si hay mucho contacto físico y te llegas a casar con esa misma persona, también te puede generar problemas después en el matrimonio. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque todo este tipo de ataduras se producen y afectan no solamente ahí fuera, afectan a los creyentes. Y después tenemos a creyentes viniendo en el matrimonio, tengo problemas con esto, tengo problemas con lo otro y no sabemos por qué, y todo se debe a que no han tenido un noviazgo que ha andado en santidad. Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es ahora contenerse. Por eso, lo ideal no es un noviazgo largo. Y déjame que te diga algo. Y yo, como es la enseñanza que he recibido, es la que te doy. Noviazgo que dure más de año y medio, peligroso. O sea, si tú vas a entablar una relación con una persona y no tienes a vista decir, más o menos dentro de un año y medio me caso, como mucho 2, mejor no te metas en un noviazgo. Esos noviazgos de 4, 6, 8 años, 10 años, cuidado, es muy peligroso. El noviazgo es para lo que es. Buscar la voluntad de Dios, ponernos de acuerdo en cuál es el destino que Dios tiene para nosotros y nos casamos. Entonces, cualquiera que venga a hablar conmigo, ya os lo digo, cualquiera que venga a hablar conmigo, yo te preguntaré, ¿tenéis perspectiva de aquí a 1 año y medio, 2 años casaros? No, todavía no. Pues todavía no sois novios y os separáis. Porque un noviazgo de 5 o 6 años es peligroso. Porque las hormonas están por ahí pegando sartitos. Radical, por supuesto. Y si te quito las ganas de casarte, mejor. Pablo habla y dice, no, yo os aconsejaría y que os quedaseis como yo, sin matrimonio, pero si alguno no puede porque no tienen el don de incontinencia, pues bueno, que se case. Pero la palabra nos enseña, y Jesús habla de los que deciden quedarse eunucos por amor a Dios. Jesús mismo habla que hay algunos que deciden, mira, yo por amor a Dios decido mantenerme casto. Y eso es digno de loar. Entonces hay que recuperar ciertos mensajes en la iglesia. Porque estamos permitiendo que entren dinámicas de ahí fuera que lo que están haciendo es que no están permitiendo que los cristianos vivan pues un noviazgo en santidad. Y no hay, hoy en día muchas veces tú veis, no hay diferencia entre un noviazgo de unos creyentes y un noviazgo de la gente ahí fuera. Actúan igual y no debería. Ahora tú imagínate que tu amigo te diga, oye, ¿esa es tu novia? Sí, es mi novia. Pero si nunca os dais la mano, si yo no os veo nunca no sé qué, porque nosotros tenemos otra manera de entender las cosas. Y abres la puerta para testificar. Eso sí que va a impactar ahí fuera. Probablemente te tachen de talibán, de radical o de cualquier cosa. Pero escúchame, lo importante es qué dice Dios y qué va a decir Dios. Amén, pues lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque estas 3 ligaduras en sí son positivas. El matrimonio, la amistad y el sexo son ligaduras positivas si se hacen dentro del marco que Dios ha establecido, y si no son negativas y hay que ministrar a la gente en liberación. Nos ponemos de pie, oramos y ahora os diré ahora qué vamos a hacer. Padre, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y te rogamos, Padre, que en un mundo de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, Padre, en un mundo donde ha pervertido tanto tus valores, tus principios, Señor, y tu diseño, Padre, tu iglesia podamos andar con temor y con temblor, pero con confianza y seguridad bajo la luz de tu palabra, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que tú en este tiempo, Señor, abras nuestro entendimiento espiritual
Padre, y que tú nos ayudes, Señor, a ver y a entender el matrimonio, la amistad y las relaciones sexuales tal y como tú las ves, tal como tú las entiendes, conforme a tu palabra, conforme a tu santidad, conforme a tu pureza, Señor. Oramos, Padre, para que en este tiempo, Señor, tú levantes una generación de jóvenes, una generación de adolescentes y una generación de niños que vivan en pureza, que vivan en santidad, Padre, que puedan vivir su vida antes de casados, Señor, con pureza, aun que puedan afrontar el noviazgo con la mayor de la santidad y el mayor temor de ti, Señor, que sean guardados, Padre, de tropezar, que sean guardados de caer, que sean guardados, Padre, en el nombre de Jesús, de toda influencia que quiere venir por medio de una ideología en este mundo cada vez más pervertida, cada vez más torcida. Guárdalos, Señor, en los institutos, guárdalos, Señor, en los colegios, guárdalos en las universidades, Señor, que cuando sean golpeados, Señor, con esta corriente, tu santidad y tu temor se levante en ellos para resistir y que se mantengan firmes hasta el final de sus días, Señor, y puedan llegar vírgenes al matrimonio, Señor. Oramos, Señor, que tú levantes una generación pura y una generación santa en medio de tanta perversión. Padre, guarda a los matrimonios. Padre, que también vivan el matrimonio en santidad, que vivan el matrimonio en pureza, Señor, que vivan el matrimonio conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a aferrarnos a ti como nunca antes y que podamos ser faro, podamos ser antorcha y luz a un mundo perdido, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Podéis sentaros. Hace poco, es curioso,